El rugido del león. Una vida marcada por la música, el exilio y la pasión. A lo largo de las últimas décadas, el nombre de Óscar de León ha sido sinónimo de salsa, de fuerza interpretativa, de ritmo caribeño con alma africana, y sobre todo, de una resiliencia poco común en el mundo del espectáculo. Nacido como Óscar Emilio León Simosa el 11 de julio de 1943, en la humilde parroquia de Antímano en Caracas, Venezuela, el artista que más tarde sería conocido como el León de la Salsa, inició su viaje desde los rincones más pobres de la capital venezolana, hasta convertirse en uno de los íconos musicales más respetados del mundo latino. Este primer capítulo traza su infancia difícil, su despertar musical en un entorno de adversidad, los primeros pasos como bajista autodidacta, y su meteórico ascenso en un género que él mismo ayudó a redefinir. La historia de León no es solamente la de un músico exitoso, sino la de un hombre que luchó contra los estigmas sociales, los prejuicios raciales y las tragedias personales que marcaron profundamente su destino. Infancia dura en un país que cambiaba. Óscar nació en una Venezuela en transición. Corrían los años posteriores a la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, y el país comenzaba a experimentar una modernización tardía, plagada de desigualdades. En el barrio donde creció, las oportunidades eran escasas. Su padre trabajaba como obrero y su madre como lavandera. Como muchos niños de su entorno, Óscar empezó a trabajar desde muy joven. Fue mecánico, taxista y conductor de autobuses. Sin embargo, lo que diferenciaba al pequeño Óscar de los demás era su curiosidad musical insaciable. Sin haber recibido clases formales, aprendió a tocar el contrabajo simplemente observando a músicos de barrio y practicando durante horas con instrumentos prestados o improvisados. Este hecho, que parecería menor, definió su camino para siempre. Si algo no existía, él lo creaba. Si no podía acceder a una oportunidad, la inventaba. Su primer contrabajo propio fue hecho a mano con partes de madera reciclada, un acto que no solo muestra ingenio, sino necesidad y pasión. A mediados de los años 60, comenzó a tocar en agrupaciones pequeñas, sobre todo en bares y fiestas privadas de Caracas. Su talento nato para improvisar y su carisma arrollador no pasaron desapercibidos, y pronto fue invitado a formar parte de La Distinción, una agrupación que le permitió grabar sus primeros temas y salir del anonimato. El nacimiento de una leyenda, la Dimensión Latina. Pero sería en 1972, con la creación de La Dimensión Latina, cuando Óscar de León comenzaría a escribir su nombre con letras doradas en el firmamento de la música tropical. Junto a César Monge, José Rodríguez y José Antonio Rojas, la banda apostaba por un sonido innovador, donde la percusión afrocubana se mezclaba con letras venezolanas y una presencia escénica magnética. El primer gran éxito fue Pensando en ti, pero el himno que los lanzó a la fama fue sin duda Llorarás. Escrita por el mismo Óscar, esta canción se convirtió en uno de los temas más versionados de la salsa clásica y catapultó su carrera como compositor y cantante. De León no solo cantaba, bailaba con el bajo, una proeza musical que pocos se atrevían siquiera a intentar. Su energía en tarima era animal, como su apodo bien lo anunciaba. Era un león que rugía con voz y cuerpo. Su estilo único lo diferenciaba de sus contemporáneos. No era solo el ritmo, era el alma. La Dimensión Latina cruzó fronteras, y con ella, Óscar se convirtió en el primer salsero venezolano en conquistar Puerto Rico, Colombia, Panamá, Nueva York y La Habana. El exilio y la controversia, Cuba, política y orgullo. En 1983, Óscar se presentó en Cuba, un evento que para algunos fue histórico y para otros una afrenta. En plena Guerra Fría y con Venezuela dividida políticamente, su visita fue criticada por algunos sectores conservadores que consideraban que viajar a la isla comunista era apoyar al régimen de Fidel Castro.
Sin embargo, para Oscar, la música estaba por encima de la política. El arte no tiene bandera, dijo en una entrevista. La polémica tuvo consecuencias. Su nombre fue vetado en varias emisoras de Miami y otras ciudades con alta población exiliada. Sin embargo, esto no detuvo su carrera. Al contrario, reforzó su identidad como artista libre, como un embajador del ritmo que no se encadenaba a doctrinas ni discursos. Durante los años 90, consolidó su estatus como solista con discos como Un león en Nueva York, El rey de los soneros, y colaboraciones con gigantes como Tito Puente, Celia Cruz, Rubén Blades y Willy Colón. Su versatilidad le permitió también experimentar con boleros, guarachas y hasta versiones latinas de clásicos internacionales, las pérdidas que marcaron su alma. Pero no todo era éxito. La vida personal de Oscar de León estuvo marcada por tragedias profundas. En 2004, su hijo adoptivo, Jorman León, falleció en un accidente de tránsito. El dolor fue devastador. A pesar de continuar con sus compromisos artísticos, los allegados aseguran que algo en él cambió para siempre. En 2013, una nueva tragedia golpeó su salud y su carrera. Mientras se preparaba para una gira por Europa, sufrió un accidente doméstico que le provocó la pérdida del ojo izquierdo. Un resbalón en su casa en Miami fue suficiente para que un par de lentes se incrustara en su córnea. Tras varias operaciones y una larga recuperación, el artista regresó a los escenarios, esta vez con un parche negro que se convirtió en un símbolo de su nueva etapa. Dios me dejó vivo porque aún tengo música que dar, declaró entonces con firmeza. Sus seguidores, lejos de alejarse, se multiplicaron. El león, herido pero aún rugiendo, se convirtió en símbolo de superación y fortaleza. En sus conciertos posteriores, agradecía la vida, el cariño del público y la posibilidad de seguir cantando a pesar de las adversidades físicas. El ocaso del ídolo, entre homenajes y silencios. Durante la última década, los homenajes a su trayectoria comenzaron a sucederse con frecuencia. Desde reconocimientos en premios Billboard, Grammy Latinos honorarios, hasta calles y auditorios bautizados con su nombre, todo parecía indicar que Oscar se preparaba para una retirada digna, en paz, rodeado del cariño de los suyos. Sin embargo, también fueron notorias sus ausencias. En los últimos 2 años, había cancelado varias presentaciones, algunas sin explicación oficial. Los rumores de enfermedades crónicas, pérdida de memoria y depresión comenzaron a circular. Aunque su familia mantenía el hermetismo, varias figuras del medio insinuaban que el león ya no rugía como antes, sino que se refugiaba en su hogar, rodeado de un silencio que contrastaba con su pasado vibrante. La noticia que conmocionaría al mundo llegó finalmente en julio de 2025, cuando sus hijos y nietos emitieron un comunicado desde Caracas. Con profundo dolor, informamos que nuestro padre, abuelo y guía espiritual, Oscar de León, ha partido en paz, rodeado de sus seres queridos, a la edad de 82 años. Su legado vivirá para siempre en cada nota de salsa que el mundo escuche. Agradecemos el amor que siempre le brindaron y pedimos respeto a su memoria. Un cierre doloroso para una leyenda eterna. Así concluye este primer capítulo, el que nos muestra al hombre antes del mito. La historia de un niño pobre que transformó su destino a punta de ritmo, sudor y voluntad férrea. Oscar de León no fue un artista cualquiera. Fue un revolucionario sonoro, un puente entre pueblos y generaciones. Su vida es un testimonio de que la música, cuando nace del alma, puede sobrevivir incluso a la muerte. En los próximos capítulos exploraremos los momentos más íntimos de su vida personal, su relación con sus hijos, sus batallas secretas contra la salud mental, y el impacto cultural y político que su figura dejó en toda América Latina. El eco del silencio, familia, dolor y batallas ocultas de Oscar de León. Tras la conmoción inicial por la muerte de Oscar de León, el mundo del espectáculo quedó en pausa.
Radios en Venezuela, Colombia, Puerto Rico y Nueva York repitieron incansablemente sus clásicos. Los fanáticos salieron a las calles con pancartas, flores y lágrimas. Pero mientras la opinión pública celebraba la vida de un ídolo, la familia del artista enfrentaba en silencio las consecuencias emocionales de una pérdida tan íntima como devastadora. Este segundo capítulo se adentra en los últimos años del León de la Salsa, marcados por la fragilidad emocional, las enfermedades ocultas, las distancias familiares, las reconciliaciones postergadas y una lucha interna que pocos imaginaron. Porque a pesar de su voz potente y su imagen pública inquebrantable, Óscar también fue un hombre solo, asustado, vulnerable, que temía olvidar sus propias canciones. La salud mental, el enemigo invisible. Desde 2020, algunos periodistas culturales cercanos a la familia de Óscar de León comenzaron a notar algo extraño. Aunque sus redes sociales seguían mostrando una imagen activa y agradecida, sus apariciones públicas eran cada vez más espaciadas y, cuando ocurrían, mostraban señales de fatiga cognitiva. Una fuente cercana, que pidió permanecer en el anonimato, relató que Óscar comenzó a confundir nombres, repetir historias, olvidar letras durante los ensayos. En una ocasión, en una rueda de prensa en Panamá, se quedó en silencio frente a una pregunta sobre sus inicios. No porque no quisiera responder, sino porque no recordaba. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que no era solo cansancio, era algo más, dijo un exproductor. Los médicos sospechaban de un inicio de demencia senil, posiblemente tipo Alzheimer, aunque la familia jamás confirmó el diagnóstico. El propio Óscar, consciente de los primeros síntomas, decidió reducir radicalmente sus presentaciones. A los 78 años, se despidió de los grandes escenarios, sin decirlo públicamente. Su última gran presentación tuvo lugar en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, donde fue ovacionado por más de 20 minutos. Esa noche, según quienes lo acompañaban, lloró en el camerino, no de alegría, sino de nostalgia. «Esto se acaba», murmuró, con los ojos vidriosos. Relación con sus hijos. Distancias marcadas por la fama. Óscar tuvo varios hijos, tanto biológicos como adoptivos, y aunque siempre se presentó como un padre amoroso, la realidad era mucho más compleja. Su carrera lo llevó por todo el mundo, lo mantuvo ausente durante largas temporadas, y eso dejó cicatrices. Óscar de León Jr., uno de sus hijos mayores, confesó años atrás en una entrevista: «Mi papá era una leyenda para el mundo, pero para nosotros era un visitante fugaz, un fantasma alegre que aparecía con regalos y luego desaparecía sin fecha de regreso». Hubo intentos de reconciliación, sobre todo después del fallecimiento de Jorman, el hijo adoptivo que murió en 2004. Ese evento marcó a Óscar profundamente. Desde entonces, comenzó a intentar reconstruir los vínculos rotos. Invitaba a sus hijos a sus casas en Miami o Caracas, compartía viajes con ellos, pero los lazos tardaban en sanar. La fama había creado una distancia que ni el amor ni la sangre podían borrar fácilmente. En sus últimos años, fueron sus nietos quienes más lo acompañaron. Sobre todo una joven llamada Lucía, hija de su hija menor, quien solía leerle en voz alta fragmentos de entrevistas viejas y reproducirle sus propios discos, con la esperanza de activar su memoria. El miedo a desaparecer, la identidad que se borra. A medida que la memoria de Óscar se deterioraba, crecía en él una ansiedad aguda, el miedo a dejar de ser Óscar de León. Su identidad estaba tan ligada a la música, al escenario, al aplauso, que pensar en perderla equivalía a morir en vida. Un día, entró a su estudio en casa y se quedó mirando el bajo como si fuera un objeto desconocido. No supo cómo colocárselo. No supo qué hacer con sus manos. Lloró como un niño, relató uno de sus asistentes de confianza. Para un hombre que había sido autodidacta, improvisador, trovador callejero y estrella internacional, perder la conexión con la música era como perder la voz.
Sus familiares adaptaron la casa para hacerlo sentir cómodo. Fotos de sus giras, discos de oro colgados en las paredes, pantallas que reproducían sus conciertos. Pero nada parecía detener el avance del olvido. El retiro forzoso, entre la aceptación y la resistencia. Aunque la prensa seguía llamándolo el Eterno León, y muchos esperaban su reaparición en algún festival latinoamericano, Óscar ya había decidido alejarse del foco. Su última entrevista pública fue en 2022, con una televisora venezolana. Allí, con la voz temblorosa, dejó entrever por primera vez su realidad. Yo ya no tengo la misma energía. Hay noches en que no sé en qué ciudad estoy ni qué día es, pero me acuerdo de un verso, ese que dice, sufrirás, y se me alegra el alma. Esa frase conmocionó a sus seguidores. El artista que siempre fue sinónimo de vitalidad, ahora hablaba como un anciano vencido por su propia mente. El retiro no fue fácil. Intentó componer, intentó grabar nuevas canciones, incluso consideró escribir una autobiografía con la ayuda de un biógrafo. Pero los intentos se quedaron en borradores inconclusos. Su salud física también comenzó a deteriorarse. Diabetes, hipertensión, problemas circulatorios y una pérdida progresiva de audición. Ya no soportaba vuelos largos, ni podía permanecer de pie por más de una hora. Pasó sus últimos años entre Caracas y Miami, dependiendo del clima y de su estado de ánimo. En ambos hogares lo acompañaban cuidadores especializados, además de familiares que se turnaban para visitarlo. Su círculo se redujo, su teléfono dejó de sonar como antes, pero aún así, nunca se quejó. Decía que la vida le había dado más de lo que merecía, que todo lo que viniera después era regalo de Dios. El adiós que no quiso grabar muchos artistas, cuando sienten que la muerte está cerca, dejan un mensaje final, un video, una carta, una canción póstuma. Óscar no lo hizo. Según su familia, no quería que lo recordaran débil, enfermo, en bata de hospital. Quería que el mundo lo recordara como era, con sombrero, lentes oscuros, bajo en mano y sonrisa desafiante. Papá decía, el león no muere, solo duerme entre acordes, contó su hija Beatriz. Durante el último mes de vida, según confirmaron los familiares, permaneció en cama, con lucidez intermitente. Algunos días cantaba fragmentos de sus propios temas. Otros días no reconocía a nadie. El 10 de julio de 2025, un día antes de cumplir 82 años, entró en un estado de somnolencia profunda. Murió a la mañana siguiente, en silencio, mientras sonaba de fondo un vinilo rayado con su voz. La familia decidió mantener la noticia en secreto durante 24 horas, para despedirse en privado. Solo después publicaron el comunicado oficial, y así comenzó el duelo de todo un continente. Una familia unida por el duelo tras su muerte. Los hijos y nietos de Óscar se reunieron en Caracas para organizar un velorio íntimo, sin cámaras ni redes sociales. La urna con sus cenizas fue colocada frente a un bajo pintado de dorado, y una pared con todos sus discos. Amigos de toda la vida, músicos veteranos y algunos fanáticos anónimos pudieron despedirse en silencio. Aunque su testamento ya estaba escrito desde hacía años, dejó a sus hijos un último mensaje, leído por su hija en privado. Gracias por no juzgarme. Gracias por entender que a veces fui más artista que padre, pero nunca dejé de amarlos. El león no les deja fortuna, les deja historia. Ese gesto, tan sencillo como devastador, unió a una familia que había vivido fragmentada por la fama. Desde entonces, sus hijos han creado la Fundación Óscar de León, dedicada a apoyar a jóvenes músicos sin recursos, especialmente en barrios populares de Caracas. El rugido eterno, legado musical, impacto cultural y el león inmortal. Cuando muere un artista como Óscar de León, lo que realmente desaparece no es su cuerpo, sino la posibilidad de una nueva canción. Todo lo demás, las melodías, las letras, la presencia escénica, la leyenda, permanece vivo. El león puede haberse dormido para siempre,
pero su eco continúa latiendo en cada rincón donde su música fue, es y será celebrada. En este capítulo final exploramos la verdadera dimensión de su legado, el impacto profundo en la música latina, su influencia en generaciones futuras, los homenajes globales y la manera en que la figura de Óscar trascendió fronteras, idiomas y géneros. La voz de una identidad. Óscar como símbolo latino. Desde sus primeros años en la dimensión latina, Óscar de León representó algo más que ritmo. Fue una afirmación de identidad para millones de latinoamericanos, especialmente para los venezolanos afrodescendientes, que veían en él un espejo donde reconocerse. Óscar no era el típico cantante de salsa producido por una gran discográfica. Era un hombre del pueblo, que hablaba como el pueblo, que cantaba con el alma del pueblo. No usaba coros en inglés, ni dependía de grandes coreografías. Su autenticidad era su mayor bandera. Eso hizo que se ganara el corazón no solo de fanáticos en América Latina, sino también en Europa, África y Japón. Uno de los aspectos más poderosos de su legado es que abrió caminos para los artistas latinos negros, que por décadas fueron marginados en la industria musical. En los años 70 y 80, su presencia en escenarios internacionales derrumbó estigmas raciales. Para muchos jóvenes músicos afrocaribeños, Óscar fue el primero que los hizo sentir que también podían ser protagonistas, no solo coristas o percusionistas de fondo. La salsa como puente cultural. Aunque la salsa tiene raíces afrocubanas, su desarrollo se dio entre Nueva York, San Juan y Caracas. Óscar de León supo nutrirse de cada una de estas tradiciones y crear un lenguaje propio. Su estilo no era estrictamente neoyorquino como el de Héctor Lavoe, ni tan académico como el de Rubén Blades. Era más visceral, más de calle, más del Caribe profundo. Sus canciones eran fácilmente reconocibles por su estructura dinámica, donde los versos se alternaban con improvisaciones vocales llamadas soneos. Este formato hacía que cada interpretación fuera única, casi como una conversación entre el cantante y el público. Canciones como Sigue tu camino, Detalles, Bravo de verdad o Qué bueno baila usted. No eran solo temas bailables, eran piezas dramáticas, donde el amor, el despecho, la venganza o la alegría se vivían con intensidad. Uno de los mayores logros de Óscar fue haber convertido la salsa en un fenómeno global. En Japón, por ejemplo, sus discos vendían miles de copias, y aún hoy, existen orquestas niponas que interpretan sus temas en español. En África, su música sonaba en clubes de Dakar y Luanda. En Europa, fue aclamado en escenarios como el Olympia de París, donde pocos artistas latinos han tenido el privilegio de presentarse. Versiones modernas y homenajes póstumos. Tras su muerte en julio de 2025, una oleada de homenajes inundó el panorama cultural latinoamericano. Desde Nueva York hasta Buenos Aires, pasando por Bogotá, San Juan y Santo Domingo, artistas, músicos, políticos y fanáticos recordaron su figura con profunda emoción. La Academia Latina de la Grabación le dedicó una gala especial, donde artistas como Marc Anthony, Gilberto Santa Rosa, Luis Figueroa y Víctor Manuelle interpretaron sus clásicos con arreglos sinfónicos. El momento más conmovedor fue cuando su nieta Lucía subió al escenario para agradecer al público en nombre de la familia. Mi abuelo no solo fue un músico, fue una escuela, un maestro, un alma generosa. Él decía que cada nota debía tener corazón. Gracias por mantener su corazón latiendo. En plataformas digitales como Spotify y YouTube, sus temas se dispararon en reproducciones. Llorarás alcanzó los 100 millones de vistas, mientras que en TikTok, nuevas generaciones redescubrieron sus canciones y las usaron en coreografías virales. Versiones remix, adaptaciones electrónicas y fusiones con reggaetón comenzaron a surgir, demostrando que su legado no pertenece solo al pasado. Incluso la prestigiosa Berklee College of Music, en Boston,
anunció la creación de una beca internacional para estudiantes latinoamericanos, bajo el nombre de Fundación Óscar de León, enfocada en música afrocaribeña. El León en la literatura y el cine, con su muerte, también comenzó la construcción del mito narrativo. Varios escritores anunciaron biografías autorizadas y novelas inspiradas en su vida. Se confirmó un documental internacional titulado León, Rugido Eterno, producido por Netflix, que incluirá imágenes inéditas de sus giras, entrevistas familiares, testimonios de colegas y grabaciones de su archivo personal. Asimismo, una productora venezolana comenzó el desarrollo de una miniserie dramatizada de 8 capítulos, donde se recrearán los momentos más importantes de su vida. Su infancia en Antímano, su ingreso a la dimensión latina, su paso por Cuba, el accidente ocular, la pérdida de su hijo y su despedida del escenario. Aún no se confirma quién interpretará al cantante, pero se especula que varios actores afrodescendientes están siendo considerados. Este fenómeno de transmedia no es casual. Muestra cómo Óscar se ha convertido en símbolo universal de lucha, pasión, resistencia y arte. No solo es una figura del pasado, sino una leyenda viva que sigue alimentando la creatividad colectiva. El legado espiritual y filosófico. Más allá de la música, Óscar dejó enseñanzas que trascienden el arte. Siempre fue un defensor del esfuerzo, del aprendizaje autodidacta, de la humildad. Nunca se consideró un genio, aunque el mundo lo viera así. Para él, el talento era apenas un punto de partida. Lo importante era el trabajo, la disciplina y la fe. Era profundamente espiritual, aunque no adscrito a ninguna religión formal. Creía en la energía, en los ancestros, en el poder sanador del ritmo. En muchas entrevistas afirmó que cuando tocaba su bajo, entraba en un estado casi místico. «Yo no soy el que canta», decía. «Yo soy un canal por donde canta algo más grande». Ese legado filosófico ha sido recogido por jóvenes músicos que ahora lo estudian no solo como intérprete, sino como pensador popular. En varias universidades de América Latina se dictan hoy seminarios sobre su obra, su influencia en la etnomusicología, su papel en la identidad cultural del Caribe. La inmortalidad del ritmo Óscar de León no fue solo un cantante, fue una época, un estilo, una manera de sentir la vida. Supo representar el dolor y la alegría del pueblo, lo cotidiano y lo extraordinario, la fiesta y el luto. Su obra trasciende el tiempo porque habla el idioma universal del alma. Hoy, mientras su bajo dorado reposa en una vitrina del Museo de la Música Caribeña de Cartagena, su voz sigue sonando en los parlantes de taxis, en las bodas, en las plazas y hasta en las protestas. Porque cada vez que alguien canta, llorarás y llorarás. El espíritu del león ruge de nuevo.